No sé si puedo compartir pantalla. Ahora, ahí, parece que ahora voy a poder. Bueno, que el Señor los bendiga. Mi nombre es Luz. Vamos a hablar de este tema que para muchas veces es como un tema tabú dentro de las iglesias. Muchas veces la gente prefiere esconderse y no querer saber ni escuchar. eh, y es un tema que muchas veces no se toca en las iglesias. Así que doy gracias a Dios porque eh, como jóvenes queremos escuchar, queremos aprender y queremos ver lo que el Señor también nos quiere enseñar a través también de su palabra con respecto a este tema, ¿ya? Si vieron el video, se dieron cuenta que ahí había una persona que era un hombre, un pastor, que él contaba su eh, experiencia frente al tema. No sé si se puede ver ahí lo que estoy compartiendo. Ahí me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí. Ah, ya. Entonces hoy día vamos a hablar de este tema y dice importante, pare, detengámonos y veamos qué es lo que pasa, ¿cierto? Vamos a hablar de mitos y verdades de la pornografía y la lujuria y la masturbación. Voy a poner el cronómetro para no pasarme. Bien, si nosotros queremos saber bien cuál es la definición de la pornografía, como qué es lo que significa, es una descripción o representación de escenas de actividad sexual. Viene del griego que es de la raíz que dice pornos y que significa prostituta y grafos que es escrito. Originalmente se refería a la vida y costumbres y los hábitos de las prostitutas y sus clientes. También tenemos que saber que este tema de la pornografía es muy adictiva, incluso más que la cocaína. La lujuria es el deseo sexual desordenado y descontrolado. Y también, si queremos saber qué es la masturbación, es una acción que consiste en estimular los órganos sexuales de una persona o los propios con las manos mediante caricias o por otro medio para proporcionar o obtener placer sexual. Generalmente se dice que este tema es como más dedicado o que más sirve como para los hombres, que no es algo que toca tanto a las mujeres, pero en realidad no es así. Y en esto quiero que podamos ver una estadística que se hizo, un estudio que se hizo de GEVA, es un grupo que trabaja con jóvenes. No sé si puedo compartir ahí la pantalla de nuevo, se me fue. Y este estudio se hizo con una cantidad determinada de chicos y chicas de distintas iglesias, de distintos lugares en Argentina y en América Latina. Entonces acá nos está mostrando que la pregunta fue, ¿a través de qué medio consumiste pornografía? 63,7 fueron mujeres que respondieron y 36,3 fueron hombres que respondieron. Y todos ellos cristianos, no hay ninguno que no fuese cristiano. El 47% dijo que su primer acercamiento fue a través del celular, el 26,4% a través del PC, el 25,7% del notebook, 19,2% a través de películas, 5,8% a través de revistas, 5% de tablet y 4,3% de otra forma. Si nos damos cuenta, esta respuesta de estos jóvenes, donde la mayoría eran mujeres, estaban reconociendo que su primer acercamiento fue a través del celular. Todo este tema de la pandemia que nos ha afectado a todos también ha incrementado el tema de la hipersexualidad también. Muchos en este tiempo de pandemia tuvieron, ¿cierto?, el celular, el internet, el notebook, las películas a mano, entonces muchos cayeron en estas cosas que a lo mejor antes no habían caído, pero empezaron a caer fuertemente en la pornografía y en cosas de querer saber más o ver más cosas que antes no habían visto. Tristemente, tenemos que darnos cuenta que es un tema que afecta.
Para el mundo es algo normal, ya lo han normalizado tanto que incluso muchas veces hay personas que salen diciendo que es lo más normal que una persona puede hacer, consumir pornografía, porque así va a poder conocer, va a saber cómo enfrentarse el día de que tenga que hacer cosas y la masturbación es como para autocomplacerse y hay libros incluso y estudios donde ellos dicen que es lo más normal que puede hacer. Pero hoy día vamos a ver acerca de los mitos y realidades. La masturbación es el compañero culpable de la pornografía y casi siempre van juntos de la mano. A la mayor exposición que tiene una persona de pornografía, aumenta también la aceptación de decir, bueno, no es malo autocomplacerse. Pero en realidad, como les decía, estamos viviendo en un mundo sexualizado. Nosotros vemos en la cultura cómo incluso se alienta a poder probar, a poder experimentar. Hace unos pocos días estaba hablando con una mamá de unos niños de 11 años que decía que en su colegio fueron personas de la municipalidad a entregarle a los niños condones, a niños de 11 años. Y ella decía que quedó como con mucha rabia y le dio mucha molestia que estuviesen promoviendo esto en niños de 11 años. Pero la cultura o lo que haga el mundo no nos debe regir, no debe regir nuestro comportamiento frente a lo que está bien o lo que está mal, ¿cierto? Nosotros debemos regir nuestras vidas según lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Entonces, la masturbación se basa en una lujuria, es sexo sin intimidad y eso se vuelve adicción. La palabra del Señor en Colosenses 3:5 dice, la palabra dice así, haced pues morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Eso nos está hablando el Señor, haced morir lo terrenal. Pero en este mundo para ellos estas cosas son normales, ¿cierto? Bueno, hay mitos y uno de ellos es que consumir o no pornografía es una decisión privada, pues no es tan grave porque si fuera grave o algo terrible lo mencionaría. Entonces, no es tan malo. Otras personas dicen que todo el mundo lo hace y no creo que sea tan malo, ¿cierto? Mientras no toque a nadie, no es pecado, pues es algo virtual. Así que es más como un juego que en realidad algo real y no le va a hacer daño a nadie. Otro puede decir que es solo una distracción y que total cuando quiera, en el momento que quiera, lo va a dejar. Mientras no llegue a tener una relación sexual no va a pasar nada. Puedo seguir haciéndolo hasta que yo quiera. Otros pueden decir que esto sirve para un desarrollo sexual, me va a servir a mí, me sirve para aprender. Otros pueden decir que es algo solo divertido que me va a ayudar a conocer. Otros dicen que solo es algo que afecta a los hombres. Otros dicen que si te sientes tentado, eres una mala persona, no eres un verdadero cristiano o una verdadera cristiana porque sentiste deseos y te fuiste tentado. Otro puede decir, yo lo puedo controlar, esto no me controla a mí. Y también muchas veces dicen, bueno, cuando yo me case, no importa lo que haga acá, pero cuando yo me case, todo va a cambiar. Ya se va a ir, eh, esa situación en mi vida no se va a presentar más. Entonces, mientras no me case, voy a hacerlo, pero cuando me case, se acaba todo. No sé si algunas de estas palabras o esto que les he dicho les ha resonado, si alguna vez han escuchado ahí en sus mentes esto, pero tenemos que saber que Satanás sabe muy bien cuáles son aquellos pecados voluntarios que nos apartan del Señor. Y también debemos tener claro que Dios quiere que nuestras vidas estén limpias y quiere restaurar también nuestra vida. Quiere darnos y guiarnos según su palabra. También acá la palabra del Señor en Isaías 1 del 15 al 20, pero les voy a leer, dice el 16, lavaos y limpiaos, quitad toda iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad la justicia, al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve se verán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Incluso en Uruguay, me contaba una amiga que en un colegio querían hacerle clases donde les querían enseñar a los niños de 7, 8 años, cómo tenían que masturbarse para poder llegar a un momento satisfactorio.
niñitos de 8 años. Lo cierto es que estas cosas están latentes, están ahí. El mundo las aprueba. Pero ¿qué es lo que dice el Señor con respecto a esto? ¿Cuáles son las realidades que nosotros debemos saber con respecto a este tema? Bueno, una de las causas de conflicto en el tema sexual en la comunidad cristiana es haber asociado el sexo como algo pecaminoso. Tristemente, muchas veces la gente lo ve como que el sexo es algo terriblemente pecaminoso y entonces se asume una doble creencia, o sea, como que todo lo espiritual tiene que ver con lo bueno, pero lo que es carnal, lo que es carne, lo que es deseo, es malo. Entonces, Juan Stam, que era un teólogo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, hizo un artículo donde él hablaba sobre la Biblia y la sexualidad. Y él mencionaba que la teología hebrea era la que percibía el espíritu y el cuerpo como una unidad creada por Dios, y que fue la filosofía griega la que enseñó esta división entre el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué pasa con esta separación que se crea? Esto provoca evitar tratar el tema sexual dentro de las iglesias. Es muy bueno que como jóvenes ustedes quieran aprender y tocar el tema, porque hay muchas veces, mire, cuando yo quise buscar más información del tema me costó mucho porque hay muy poco referente al tema como directamente de cristianos que hablen del tema, que enseñen o que te digan cómo tú tienes que vivir una vida sexual, digámoslo así, de manera pura. Porque todos tenemos que vivir una vida sexual, aunque no estemos casados todavía, de manera pura. Y después de casado también de manera pura. ¿Qué pasa cuando se trata de evitar de estos temas sexuales, de conocer, a los jóvenes no se les habla? Muchas veces quedan ahí a la deriva y no saben cómo enfrentar las situaciones que se les presentan después. Tristemente, también dentro de las mismas iglesias se crean jóvenes, empiezan a tener un noviazgo y como ellos no saben bien lo que realmente se debe hacer, muchas veces se encuentran después con jovencitas que están mandando fotos, mostrando partes de su cuerpo a su novio y después ya eso pasa a otras cosas. Entonces, tenemos que saber que nosotros no nos regimos a cómo se rige el mundo. Nuestra vida debe ser regida por lo que Dios nos enseña y por qué Dios quiere que las cosas sean distintas a lo que lo hace el mundo. Porque Dios nos ama y nos cuida. Él es nuestro Padre y Él quiere que nosotros podamos de alguna manera vivir una vida diferente, pero también en pureza. Todos los que estamos acá y toda la gente ha sido creada con esa necesidad de intimidad, esa necesidad de unión, de cercanía, esa necesidad de ser parte de una relación y no solamente de una relación sexual, sino que también de alguna manera hemos sido creados por Dios para sentir esa, esa necesidad de ser parte de otro también. No sé si me entienden, de poder tener amistad, de tener cercanía. Hemos sido creados por Dios así. Los investigadores descubrieron que la hormona del abrazo, esa famosa hormona llamada oxitocina, es un químico que el cerebro libera durante el sexo y la actividad que lleva al sexo, y al liberarse se producen sentimientos de cariño, confianza y afecto profundo. Lo que pasa es que este mismo químico se libera cuando una mamá le da pecho a su bebé. Y cosas tan sencillas como reír, pasar tiempo, estar con los amigos, meditar, orar, estar con gente que uno se siente contento, eso se libera. Y también en una relación sexual. Entonces, cuando una persona comienza y apura los procesos y empieza a tener, empieza a ver, por ejemplo, pornografía o empieza a ver o a masturbarse, también eso se libera. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que la estimulación sexual lleva a la liberación también de otro que se llama dopamina, que es la del placer. Y esta es adictiva. Esta es la que desencadena adicciones a corto plazo y hace que las conductas no sean cosas edificantes y las lleve a una y a otra vez a caer en algo que quizá luego se vuelve algo que lo encadene, como la pornografía, la masturbación. Entonces, y a la lujuria, al deseo desencadenado. Tristemente, entonces, tenemos que saber
Estas son cosas que están en el cuerpo, químicos, ¿cierto? Son hormonas que se liberan, pero cuando uno empieza a avanzar en partes, en cosas que todavía no deberíamos, ya se vuelve adicción. Tenemos que ver cómo fue la primera tentación, qué fue lo que pasó primero en Adán y Eva, ¿cierto? Ellos tenían todo por delante, pero Eva codició, deseó mucho en exceso algo que no era para ella, que ella no debía haber. eh, Ella tenía todo lo que el Señor le ofreció, ¿cierto? Pero ella fue y fue tentada y deseó algo que la llevó al pecado. La lujuria es aquel deseo sexual desordenado, incontrolable, que existe y que está ahí, pero que con el Señor nosotros podemos vencer y luchar. ¿Qué tenemos que saber? Se presentó la tentación ante ella y ella cayó y pecó, deseó, cayó y pecó. Si nosotros realmente supiéramos lo que hay detrás de todo este tema, me tengo un libro acá que se llama SOS, sálvalas, oh Señor. Y este libro es un libro tremendo porque empieza a mostrarte una realidad acerca de cómo viven las mujeres en las tratas de blanca, cómo lo que sucede en otros países, en otros lugares, y muestra una realidad acerca de la pornografía que te deja impactado. Nos muestra en el libro, por ejemplo, cómo hay algunos lugares en el mundo donde hay hombres y personas que van con mucho dinero y ellos escogen de qué edad y cómo es la persona con los que ellos quieren estar y ellos pagan por eso y de ahí sacan niños, niñas y hacen videos y películas y envían y ellos crean todo este tema de la pornografía. Esto tiene mucho que ver con mucho dinero que arrastra. Entonces, es como una empresa que hay detrás de esto, donde hay mucho abuso, mucho maltrato, pero eso no te llega a ti en la televisión o en el video donde tú lo veas, tú no vas a ver esa realidad de gente sufriendo, de niñas maltratadas, de gente que ha sido robado, incluso asesinado, eso no se ve. ¿Qué es lo que ofrece y qué es lo que muestra el mundo y lo que muestra Satanás? Muestra como que, toma, tú tienes un deseo, te lo presento, te lo entrego, pero también hay que darse cuenta de lo que hay detrás. Entonces, detrás de estas imágenes existe una realidad espiritual. Satanás sabe que el sexo produce un deleite, que muchas veces supera otras actividades. Entonces las presenta y las presenta en relaciones que no son reales, que no son verdaderas, para que la persona caiga detrás de eso. Estamos en una sociedad narcisista donde el ser humano quiere saciarse a sí mismo y no le importa lo que el otro sienta o viva. Entonces Satanás ofrece un sustituto barato para un deseo, para que se calme de alguna manera el deseo y luego se va. Entonces te muestra como un mundo de donde se usa, se toma, se bota. Y eso no es lo que Dios nos enseña. Cuando la sexualidad se vive de modo desordenado y contrario al plan de Dios, pierde su esencia, se pervierte. Entonces, ¿qué tenemos que entender? El Señor pagó para que nosotros seamos libres. No debemos usar esta libertad como manera de volver a esclavizarnos. Todo lo que nos esclaviza, lo que no nos permite vivir un cristianismo en libertad, eso no nos va a hacer bien. ¿Qué pasa si yo les presento un fuego? Mire, es maravilloso lo que Dios hace. Es maravilloso lo que Dios nos da. Por ejemplo, el fuego, ¿cierto? Un fósforo, no sé. El fósforo me sirve para prender la cocina, para prender la estufa cuando hace mucho frío. Ustedes allá en Antofagasta no creo que sientan tanto frío, pero es muy bueno el fuego para hacer la comida, ¿cierto? Pero si este fuego se ocupa mal, ¿qué va a pasar? Va a provocar tremendas cosas y situaciones. Lo mismo sucede con el deseo sexual. Si nosotros buscamos satisfacer a nuestra manera lo que queremos y alejados del propósito de Dios, solo nos va a traer dolor, sufrimiento y vacío. La palabra de Dios nos dice, amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No es algo que no les va a tocar, no es algo que a lo mejor aquí puede decir alguien, no, a mí nunca me ha pasado, pero tristemente la mayoría podríamos decir que ha pasado alguna vez una tentación, un deseo, porque está ahí. Pero ¿cómo vamos a poder vencer? Tomados de la mano del Señor.
No se puede vivir a la manera de Dios sin antes abandonar nuestra propia manera de vivir. Dios no debe ser el copiloto de nuestras vidas. Dios debe ser el piloto que vaya adelante y que vaya guiándonos a nosotros en el camino. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás cayó feo, Jonás desobedeció. Pero aún así, después cuando estaba en el fondo ahí, dentro del pez, cuando ya estaba la escoba en su vida, él se acordó y él dijo, en mi aflicción clamé al Señor y él me respondió. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Lo sacó de donde él se encontraba. No importa dónde tú puedas caer, lo importante es que tú te acuerdes de Dios y que vuelvas a Él. Ahora podemos decir, alguien puede decir, yo nunca he visto pornografía, pero de repente se ve toda la serie de Netflix donde aparece toda la cosa turbia y todo el sexo que se puede ver. Y dice, no, pero a mí no me provoca nada, yo no paso nada. Veo una persona, no me pasa nada. Pero ¿sabe por qué? Porque ya ha visto tanto que ya no le provoca nada. Porque esto es así. Ves un poco, te impacta, pero si sigues viendo otro poco, no va pasando nada y nada. Y de ahí, entonces eso puede traerte, llevarte a cualquier punto que tú no te vas a dar cuenta. Necesitamos luchar y saber que esto es una lucha continua. Para ganar una batalla en la integridad sexual, tenemos que tener una meta. ¿Y cuál es la meta? Mirar al Señor y buscar de Él, que Él guíe tu vida en santidad y en su dirección. Va a ser una lucha cada día. No es algo que le pasa solamente a los jovencitos, a los hombres. También le pasa a las mujeres, le pasa a los hombres casados, le pasa a las mujeres casadas, le pasa a todo el mundo, pero todo el mundo tiene que aprender a luchar y a confiar en el Señor y a ponerse límites. Si una serie de Netflix, por ejemplo, o una película que tiene altos contenidos sexuales te provoca algo, entonces aléjate de eso, pone un límite, arranca de eso. La palabra de Dios dice, si hay algo que te hace pecar, sácalo, ampútalo, córtalo. Y eso es el consejo que el Señor nos dice. Si la pornografía se vuelve un tema en tu vida, si la masturbación se vuelve un tema, entonces apártate de eso. Aleja el internet, apártate de la gente que te pueda provocar a querer hacer o irte por otro lado. Establece límites dentro de tu vida. Si tienes un novio que te lleva a otra parte, que quiere que tú vayas y hagas otra cosa que no está conforme a lo que el Señor quiere, corta con eso. El Señor siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Tristemente a veces son novios cristianos, pero entre comillas, pero que realmente no aman al Señor y que no te aman ni te valoran ni respetan. Es necesario que nosotros también tengamos una persona en quien confiar, en quien podamos tener de mentor o mentora, donde podamos abrirnos y contarle, me está pasando esto, necesito que me ayudes. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos lleva a caer o a ser arrastrados por algo que no nos hace bien? Tenemos que saber que cuando nosotros buscamos en quebranto al Señor y en humildad y en humillación, el Señor nos escucha porque Él está ahí, cerca nuestro. ¿Cómo podemos vencer? Logrando buenos hábitos. ¿Cuáles estos serían? Buscando al Señor, orando, haciéndonos tiempo para buscar al Señor. A veces tenemos tanto tiempo para otras cosas y a veces tenemos tiempos muertos donde no hacemos nada y empieza a divagar la mente y empieza a chatear o a hacer cosas que no están bien para tu edificación. Es importante poder estudiar la palabra, conocer más de lo que Dios quiere para nuestras vidas, soñar cosas grandes en Dios, confiar que Él tiene propósitos contigo, invertir en tu tiempo y en tu crecimiento espiritual. Enfócate en lo que tú quieres y mira hacia adelante. Saca aquello que no está bien en tu vida y date cuenta que el Señor te ha llamado para libertad. Debemos también practicar disciplinas espirituales, ¿cierto? No olvidarnos que tenemos armas que el Señor nos dio para vencer. Es importante tener compañías, amigos, hermanos, gente con quien uno confíe. Cuidarnos, comer saludablemente, también tomar vitaminas. Son cosas que de repente nosotros nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos. Cantar, ¿por qué no? Ocupar tu tiempo en hacer cosas que te hagan sentir contenta, contento, alegre y libre. Porque ¿sabes qué? Es posible ser libertado. La libertad que Cristo da es una libertad que es verdadera y que es genuina.
no es por un rato. Debemos disfrutar de lo que Dios nos está dando en los tiempos que Él nos da. La batalla contra la pornografía y la masturbación, por ejemplo, si en la noche te trae problemas, saca de tu pieza el celular o la computadora, lo que te provoque irte por otro lado, y mantente ocupada o ocupado en las cosas que el Señor te permite hacer. Limpia tu pieza, limpia tu vida, saca aquellas cosas que no te hacen bien. No dejes que tu mente divague en cosas que te hacen ir hacia el deseo sexual. Busca del Señor y también sé libre. Si hay un chico o una chica que te hace tener conversaciones subidas de tono, bloquéalo y haz lo necesario para no ver a esa persona. Lo más importante es que sigas a Jesús y que sepas que siempre hay esperanza en medio de todo. Tristemente veíamos ahí, ¿cierto?, que habían pastores, personas con experiencia que han caído en esta situación. En una de esas conferencias que estuve, quedé impactada cuando decían que un niño de 6 años era adicto a la pornografía. Tenía una amiga que me contaba que sus papás eran cristianos y se iban a la iglesia, porque siempre fueron cristianos su papá, pero como ella se aburría a veces la iglesia, la dejaban con cable en la casa, con telecable. En ese tiempo no había tanto internet. Y desde los 7 años ella comenzó a ver canales de adultos. Y ella fue y se volvió adicta a la pornografía. Y tenía 7 años. Ella me decía, Luz, muchas veces deseé morirme, porque yo me sentía que estaba tan lejos de Dios, que yo estaba haciendo algo tan malo, y deseaba ya no vivir más porque tenía miedo de que si pasaba algo yo me iba a ir al infierno. Nunca nadie me dijo que podía buscar en Dios una libertad. Ahora ya ella es grande, ya está casada y todo, pero ella me decía que para ella todos esos años, en tiempo de crecimiento, para ella fue un tiempo de sufrimiento y de aflicción. Y ella lloraba y decía, yo no quiero seguir cayendo en esto, pero no sé cómo salir. Bueno, lo importante ahora es saber, esto también le pasa a los cristianos, y no porque tú hayas caído, dejaste de recibir de la gracia de Dios, o Dios va a estar enojado contigo y te va a mandar al infierno. No es así. Pero sí hay que saber que es una lucha y que hay que decidirse por dónde quiero ir. Si quiero ser libre, entonces necesito venir a los pies de Cristo y pedirle, Señor, dame libertad de esto. Porque la pornografía solamente hace ver y te enseña, por ejemplo, que todo es usable, que tomo esto y lo boto, lo uso, lo boto, ya no es desechable. El Señor enseña diferente. Hace un poco tiempo atrás, cuando comenzó la pandemia, antes había un cantante de Brasil que me gustaba mucho y tenía unas alabanzas hermosas y cantaba Muéstrame tu gloria y alababa al Señor. Comenzó la pandemia y él dijo, ya no estoy interesado en vivir una vida de apariencia. Dejo el cristianismo y dejó todo el cristianismo y se volvió homosexual. Y nadie podía creer que aquel hombre que tenía tanta gracia de Dios para alabar al Señor cayó en eso. Una de las cosas que más Satanás va a tratar de hacer es desviarte del propósito de Dios. Tristemente, entre los misioneros, yo les puedo hablar acerca de eso, entre misioneras y misioneros, muchos han perdido y han dejado lo que Dios les había dado por haber sido arrastrados por algún tema sexual, por un mal concepto, y cayeron y dejaron, y al final quedó en vergüenza, quedó destrucción y quedaron heridas. La invitación es a no olvidar que tenemos un enemigo que quiere matar, robar y destruir nuestras vidas y quiere que nosotros seamos arrastrados por cualquier engaño. Y nosotros hemos sido llamados a libertad. Quiero invitarlos a orar. Y el Señor conoce cada situación y yo les invito a que puedan orar también para que su vida, su juventud, sus años puedan ser también una vida en santidad. La lucha siempre va a estar. Ustedes pueden decir, no, pero el día de mañana yo me caso y se me pasa todo el problema. No va a ser así. Siempre va a haber una lucha. Y la lucha por mantener una integridad sexual es necesario buscarlo siempre. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor,
Queremos darle gracias porque en usted siempre hay esperanza, Señor. No importa la situación, no importa en qué muchas veces se puede caer, usted siempre extiende sus manos, Señor, para rescatar, para dar oportunidades, Señor. Este mundo puede mostrar que todo es normal, pero su palabra dice, Señor, que nosotros hemos sido llamados a libertad. Y quiero orar, Padre mío, por cada uno de los que estamos acá, Señor, que seas tú guiando y dirigiendo cada día nuestras vidas, Señor. Limpia, Señor, y saca todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor, para que podamos darte con nuestra vida testimonio vivo, Señor, de que te amamos, de que te honramos, Señor, y que queremos ser siempre libres en ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y porque sé, Señor, que tú tienes grandes propósitos para cada uno de nosotros cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.